Los versículos que acabamos de leer en este pasaje de Romanos capítulo 8, a mí me fascinan particularmente, porque Pablo lo que está haciendo es ponernos a nosotros los creyentes, posicionándonos a nosotros los creyentes en una vida que se encuentra entre dos etapas. Digan conmigo, dos etapas. Ay, como ustedes lo dijeron, pareciera que no desayunaron. Digan todos conmigo, dos etapas. El apóstol Pablo nos pone allí, dice, esta es la vida cristiana. Una vida que se encuentra en una realidad que sufre, pero que se está moviendo a una realidad de gloria. Lo voy a decir una vez más. El apóstol Pablo dice, estos son ustedes los que están en Cristo. Están aquí en la etapa del sufrimiento, que no es algo que ocurre hoy solamente, sino que durará todos los días de su vida sobre la tierra. Pero que mientras eso sucede, están siendo transicionados o movidos por el Espíritu de Dios hacia la gloria que el Padre tiene preparada para ustedes. Y ustedes quizás digan, sí, pastor, pero acabas de decir que el resto de mi vida sobre la tierra se llama sufrimiento de acuerdo a la Biblia, y ese mensaje a mí no me gusta. Sea que lo querramos ignorar, que lo querramos negar, que queramos vivir en negación, el mundo en el que vivimos no es un mundo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros de una u otra manera vamos a tener que probar la copa del sufrimiento en esta vida, si no es que ya la hemos probado. ¿Estamos de acuerdo? Sería quizás hoy algo que no duraría, que duraría todo el día, debo decir, si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿ha sufrido? Y ese abrir del corazón duraría quizás hasta mañana, y nos tendríamos que detener en este lugar porque cada uno ha vivido momentos en que el sufrimiento ha tocado a nuestra puerta. Esa es la vida. Esa es la realidad no solamente del creyente, esa es la realidad también del no creyente. Solo que mientras nosotros vivimos el sufrimiento, nosotros también nos proyectamos a la gloria. Alguien diga amén. Hoy, como nunca antes, en el siglo XXI, desde que comenzó y es un siglo nuevo, la iglesia ha sido más perseguida en este siglo que estamos viviendo que en el siglo XX. A pesar de que nosotros estamos sentados aquí, hay aire acondicionado, hay asientos cómodos, hay un lugar seguro, hay libertad de expresión religiosa todavía en los Estados Unidos, en una gran parte del mundo, nuestros hermanos en la fe, nuestro pueblo, están muriendo decapitados, ¿lo sabías? Están siendo perseguidos. Están escondiéndose en casas para que no los descubran, porque ser cristianos y ser iglesia es ilegal en esos países. Entonces la iglesia oculta, la iglesia clandestina vive todos los días la experiencia de fe, pero una experiencia donde sufren ser cristianos. Nosotros no tenemos esa experiencia y pensamos que el resto del mundo vive como América, que las iglesias tienen hoy inclusive canales de televisión, programas en internet, radios donde expresamos nuestra fe, que ponemos los bumper stickers en nuestros carros y decimos, yo soy cristiano, aleluya, y ponemos todo tipo de mensajes y no pasa nada. Atrévete a hacerlo en China. Vete al Medio Oriente, a los países más islámicos. Vete a Indonesia, el país donde más musulmanes hay en el mundo, y públicamente pon en tu carro, soy cristiano, gloria a Dios. Que sabes que con esa declaración estás diciendo, igual a córtenme la cabeza. La iglesia en el mundo está sufriendo. Hay hermanos nuestros en el mundo que son pobres y tienen que orar todos los días porque no tienen la seguridad de que tendrán el alimento sobre la mesa para sus hijos. Y tienen la misma fe que nosotros tenemos y portan al mismo Espíritu Santo que nosotros portamos. Y el Señor todos los días le responde, porque jamás el Señor dejará a su pueblo desamparado. Pero eso no quiere decir que ellos tengan las alacenas y las despensas llenas como las tenemos nosotros. ¿Y qué de nosotros en este mundo occidental, en América, en el mundo donde hay permiso para expresar nuestra fe, donde hay riquezas, donde todos llegamos en un auto, quizás la mayoría con aire acondicionado, donde entramos a un lugar igualmente frío y a veces decimos es insoportable el frío? ¿Qué de nosotros que tenemos tanta riqueza? También en esta realidad tan rica y tan llena de riquezas, también hay copa de sufrimiento para el cristiano que vive en nuestra realidad. ¿O acaso la enfermedad no ha tocado tu puerta alguna vez? ¿O acaso la muerte no se llevó a algún ser querido que creyó en el Señor y nos está esperando en la gloria, pero mientras ese encuentro suceda, los extrañamos todos los días y anhelamos algún día volverlos a ver? Quizás no estamos siendo perseguidos, tal vez tengamos todo lo necesario en casa, pero la enfermedad ha tocado la puerta.
La muerte ha tocado la puerta. Algunos están viviendo estrechez financiera. Tal vez tengan el alimento de todos los días, pero no saben cómo pagar el mortgage al final del mes, o la renta, o el carro, o ponerle gasolina al auto, o el par de zapatos nuevos para el hijo para la escuela. ¿Y acaso eso no produce sufrimiento? Te pregunto en este día. ¿O estás sufriendo porque un hijo al que criaste en el evangelio se hizo rebelde al crecer y no quiere saber de Dios ni de ustedes, los padres, porque son cristianos? O porque tu familia con la que creciste, al volverte cristiano, te separó de ella y no comparte tu fe y se burlan de ti, y eso produce sufrimiento. ¿Se dan cuenta de que aunque querramos ignorarlo, el sufrimiento está en todas partes y en todo lugar? En los países pobres, en los países ricos, en los países libres o en los países oprimidos. Es una realidad de la cual la Biblia nos habla, pero el apóstol Pablo dice: sí, ustedes se encuentran en esa etapa, pero les tengo una noticia: también se están moviendo mientras viven ese sufrimiento a una etapa que la Biblia llama de gloria, y esa etapa de gloria no durará por un tiempo como la vida de ustedes, es eterna como el Señor de ustedes es eterno. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Lo cierto es que mientras nosotros nos proyectamos a la gloria, la realidad en la que vivimos nos recuerda todos los días que el mundo en el que estamos no es perfecto. Digan conmigo: el mundo no es perfecto. Yo no sé si te habías dado cuenta, pero el mundo en el que estamos es perfecto. Aunque quizás cuando entres al mundo mágico de Disney World tú digas: wow, this is perfect. Y tal vez tú creas que eso es perfección, pero realmente no lo es. Realmente no lo es. Ni aún la perfección del mundo mágico de Disney es perfecto, porque el ser humano lo echa a perder con nuestra maldad y con nuestros errores y con nuestras actitudes y con nuestro carácter. Vivimos en un mundo imperfecto y la creación nos lo recuerda. Y por eso el apóstol Pablo dice en este pasaje que por lo menos hay 3 que están gimiendo. Y voy a mencionar el primero de ellos en el versículo 22, que es la creación. Dice el apóstol Pablo que la creación está gimiendo. Digan todos conmigo: la creación gime. Voy a leer una vez más el versículo 22. Dice así: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Las mujeres que parieron saben de lo que está hablando Pablo. Yo no entiendo, pero ustedes sí. ¿Cuántas mujeres madres hay en este lugar que les tocó parir? Y hoy tienes el gozo de tener un hijo en tus brazos. Dice la Biblia: la que pare cuando ve al hijo se olvida del dolor. Pero en el momento que estaba por nacer, tú lo que querías era expulsar a ese chiquillo, que naciera de una vez por todas, porque el dolor parecía que no lo ibas a soportar y que te ibas a morir ahí. Pero el apóstol Pablo hace 2 cosas en este versículo. Le otorga una característica personal a la creación. Dice que gime como un ser humano, y en segundo lugar lo compara con una mujer con dolores de parto. Para los hombres quizás sería como un dolor de muelas, que es peor que un embarazo y un paritorio. Y eso lo entendemos todos. Pero Pablo dice: la creación está gimiendo. Digan conmigo: la creación está gimiendo. Y la pregunta es: ¿por qué gime la creación? Pablo dice 3 cosas. En primer lugar, porque quedó sujeta a maldición. El día que Adán y Eva pecaron, específicamente Adán, el hombre, desobedeció. Cuando Dios se acercó, le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Porque por la decisión que tomaste de escuchar a tu mujer y de hacer lo que ella te dijo y no lo que yo te dije, la tierra en la que hoy estás parado es maldita por el resto de tu existencia y de la existencia de la humanidad. La tierra es maldita, y en algunos lugares más que otros. Los seres humanos vivimos en un mundo maldecido. Digan conmigo: maldito. Por otro lado, Pablo dice que la creación está expuesta a la descomposición. Los animales que no fueron hechos para morir se están muriendo. Las plantas que no fueron hechas para morir se están muriendo. Y nosotros que no fuimos hechos para morir, también morimos. Y pregunto: ¿eso no produce gemido? Por supuesto que sí. Los animales gimen ante la realidad de la muerte, cuando no debieran hacerlo, cuando no debieran gemir, porque no fueron creados para el dolor, para el sufrimiento. Pero los animales sufren aún la muerte de otro animal de su especie. La creación está gimiendo. Hace algún tiempo atrás comenzaron a hablar los científicos de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Sonidos raros que se han escuchado en Siberia, en Argentina, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en Europa también. Son sonidos que algunos describen como si en los cielos se escucharan trompetas. Los más espirituales dijeron que las trompetas del cielo habían comenzado a sonar y que ya el Señor descendía. Pero los científicos llegaron a la conclusión de que lo que estaba ocurriendo es que las placas tectónicas de todo el planeta se están moviendo a la misma vez.
y están desprendiendo energía. Una energía que nosotros no vemos ni escuchamos su sonido, pero que cuando sube a la atmósfera produce un resultado como si fueran trompetas ensordecedoras que suenan y en lugares particulares de la tierra se escucha. Le han llamado quizás de una forma sarcástica el murmullo de la tierra, porque no existe tal murmullo. Es un sonido que todos escuchan y hay grabaciones en la internet que te permiten escuchar el sonido raro como una trompeta, como un cuerno de los que usaba el pueblo de Israel, que suena mostrando que algo está ocurriendo. La ciencia dice que son las placas de la tierra que están chocando. La creación está gimiendo, está enviando su sonido al planeta y nos está diciendo a nosotros: ya no aguanto más el día de mi redención. Decía un científico en estos días en Estados Unidos que para la costa oeste, algunos expertos están esperando que en este país ocurra muy pronto un terremoto donde más de 15,000 personas en esa costa de los Estados Unidos van a morir. Ustedes digan: yo no vine a la iglesia para escuchar malas noticias. Pero yo también quiero decirte, el Señor te trajo para abrirte los ojos y para entender que si tú no vives el resto de esta vida sobre esta tierra caída y sufrida, anclado en la fe en Jesucristo, tú no podrás soportar nunca más, ni podrás soportar un día más lo que Dios diseñó para que nosotros lo podamos vivir anclados en la fe. Solamente el que tiene la esperanza puesta en Jesucristo puede ver su mundo ponerse patas arriba y saber que mientras más malo se ponga es porque mejor muy pronto se va a poner. Pero el apóstol Pablo dice que hay alguien más gimiendo. Dice que la creación está gimiendo. Digan conmigo: la creación está gimiendo. Pero Pablo dice: los creyentes estamos gimiendo. Digan conmigo: nosotros gemimos. Y es sorprendente que Pablo diga esto, porque Pablo dice: sí, estamos gimiendo, pero él dice en medio de esta declaración, usa esta frase: pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Y mientras gemimos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Y tú dirías, teniendo al Espíritu en nosotros, dándonos muestras y evidencias todos los días de lo que un día será la gloria. Es como cuando alguien te dice: ya estoy terminando la comida, en unos minutos la sirvo, pero ¿quieres una probadita? Y tú tienes un hambre que lo que quieres comerte es un caballo completo. Pero esa simple probadita de esa comida te devuelve el alma al cuerpo. Y cuando tú la pruebas dices: ay, ¿y cuánto falta? Y la persona te dice: en segundos está sobre la mesa. Pero lo que tú acabas de probar te conectó con lo que vas a comer. Cada vez que el Espíritu Santo te da a probar de la gloria en este tiempo presente, en este mundo caído, en este mundo sufrido, esas pequeñas probaditas de la gloria de Dios, lo que tienen que provocar en nosotros es una oración de decirle: Señor Jesús, manifiéstalo todo, trae tu gloria, ven a reinar, haz que el mundo sea tuyo, haz que todas las cosas sean tal cual tú las diseñaste por toda la eternidad. Porque si esto ahora que el Espíritu me permitió vivir es bueno, ¿cuánto más será lo que tú has preparado para mí? Alguien dele gloria al Señor en el nombre de Jesús. Pero a pesar de esa probadita anticipada de la gloria futura, aún así la iglesia tiene que gemir. Y la iglesia gime, y los creyentes gemimos. Y Pablo dice: gemimos por dos cosas. Gemimos porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del sufrimiento. Porque cuando tú vas envejeciendo y te empieza a doler el cuerpo, realmente es sufrido. Y quizás algunos de ustedes, por dentro, tu cuerpo te dicte hacer cosas que ahora, o más bien, dentro de ti tu persona te diga que hagas cosas que tu cuerpo no respalda. Es más, si yo les pidiera que todos se pusieran de pie y junto conmigo trataran de tocarse la punta de su zapato, a algunos de ustedes, por mucha intención que tengan, jamás lo harían porque no quieren quedarse doblados y que alguien más los enderece. Porque hace mucho tiempo que no haces eso. Y además de eso, es más, no lo voy a hacer porque yo no los voy a liderar. No voy a hacer que les predique mirando al suelo por el resto del día. Porque los años van cambiándonos, el cuerpo va transformándose, nuestras vidas van siendo diferentes. Cada vez que veo una foto, me traen una foto de 15 años. Ay, Suárez sacó una foto cuando tenía 7 años. Y dice: mira, igualito a Isaac en el cuerpo. Le digo: ¿para qué me enseñas ese? Es una mala noticia. Y ayer Michelle entra a mi oficina, yo estaba allí haciendo algo y ve una foto de cuando Suárez y yo estábamos casándonos el día de nuestra boda, y me dice: papi, tienes que volver a ser así.
Eso no es un piropo. Cuando te dicen que te parezcas a lo que eras ayer, es porque ya hoy... Pero tenemos que aceptar esa realidad, porque Pablo decía, el de afuera se va desgastando, pero el de adentro se renueva en la medida que el Señor nos confirma que Él tiene para nosotros una vida nueva, fuera de esta realidad. Pero aún así anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del sufrimiento. Los ancianos que hemos conocido, con sus cuerpos doblados por el dolor, creyentes que aman al Señor, cuando tú les dices, quiero orar para que usted, el dolor se le vaya, dice, sí, gracias, pero pídele al Señor que ya me lleve. Y tú dices, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque sabe que el dolor se le puede quitar temporalmente, pero que el dolor se le quitará para siempre cuando estén en la presencia de Dios. Y Pablo dice además que nosotros los creyentes anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. Digan todos conmigo, pecado. Porque hemos sido perdonados del pecado, ya no practicamos el pecado, pero todavía cometemos pecados. Lo voy a decir una vez más. Hemos sido perdonados del pecado, ya no practicamos el pecado porque no vivimos arrastrando y gozándonos en él, pero todavía cometemos pecado. Y cada vez que tú te descubres a ti mismo faltándole a Dios, cometiendo una falta, y yo también, lo que produce en nosotros es dolor. Si no produce en ti, en mí dolor, nuestro pecado, es que no hemos nacido de nuevo, es que no hemos sido hijos de Dios. Pero el hijo de Dios, cuando se equivoca, dice algo, piensa algo o hace algo que no le agrada a Dios, bendito sufrimiento, porque es el recordatorio del Espíritu Santo de que ya tú no amas la vida que se arrastra en el pecado y que no le sirve a Dios. Bendito sufrimiento. Alguien quizás muchas veces me han dicho, pastor, ora para que yo no tenga más este sufrimiento. Mi oración es, dale más sufrimiento, que sufra más por su pecado, igual que yo, porque el día que paremos de sufrir por nuestro pecado, quiere decir que ya no nos importa pecar. Quiere decir que ya no nos importa la vida cristiana, que ya no nos importa el Señor. Pero cuando nosotros decimos, ¿por qué dije lo que dije? Hice lo que hice, pensé lo que pensé, es un recordatorio de que el Espíritu Santo vive en nosotros y no acepta que nosotros volvamos a parecernos a quienes nosotros éramos. Así como yo no podré volver a tener 22 años, tampoco quiero parecerme a cuando tenía menos de 16 años, o tal vez 16 años, y no estaba en Cristo. Porque la vida que comenzó casi al punto de cumplir 17 años y le entregué mi vida a Jesucristo, es precisamente la vida que yo quiero vivir. El Espíritu Santo está en mí, y no quiere decir que sea perfecto, ni ustedes tampoco, pero quiere decir que a partir de ese momento, cada vez que me equivoco, Él me recuerda mis equivocaciones, y eso es una garantía de que estoy en Cristo. Por eso gemimos. Sigue gimiendo, iglesia, sigue gimiendo por tu pecado, sigue gimiendo por tus errores, sigue gimiendo que te produzca el Espíritu Santo el sufrimiento que lleva vida, como Pablo le dijo a los corintios. Les escribí la primera vez para que produjera en ustedes dolor, porque hay un dolor que conduce a la muerte, pero dice Pablo, hay un dolor que conduce a la vida y al arrepentimiento. El dolor que conduce a la muerte es el de Judas Iscariote, el que va y se cuelga y se suicida y da su vida, muere en aquel lugar porque vendió al Salvador por 30 monedas de plata, pero se remordió en su pecado, jamás se arrepintió. Pero el dolor que lleva la vida es el de Pedro, que llora en una esquina y dice, Señor, ¿por qué te desobedecí? ¿Por qué te negué 3 veces? ¿Por qué fui un cobarde? ¿Por qué sabiendo que tú eres el Salvador, yo amé más mi vida que tu vida? Perdóname, Señor. Y el dolor y las lágrimas del arrepentimiento lo restauraron como un apóstol del Evangelio, y a la historia pasó, no como el que lo negó 3 veces, sí lo recordamos, pero lo recordamos más como el gran apóstol del Evangelio, que convirtió a 3,000, a 5,000, que fue inclusive sacrificado y martirizado por el Evangelio, que Dios lo hizo grande a pesar de que era pequeño, a causa del dolor y el sufrimiento de su propio pecado. En tercer lugar, la Biblia dice que no solamente gime la creación y gemimos nosotros los creyentes. Esto me fascina. Versículo 26 dice, el Espíritu Santo gime por nosotros. Digan ustedes conmigo, el Espíritu de Dios gime por mí. Y la pregunta es, ¿por qué gime el Espíritu Santo? En primer lugar, dice Pablo, porque nosotros no sabemos cómo orar. Y como él ve que nosotros no sabemos cómo orar, como no sabemos cómo orar ni cómo nos conviene, dice la versión del 60, el Espíritu Santo
gime por nosotros con gemidos que nosotros no podemos describir en palabras, gemidos indecibles. ¿Te imaginas que cuando tú y yo estamos ahí orando, lo que nos venga en gana de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra humanidad, a pesar de que el Espíritu Santo dice no está en sintonía con la voluntad del Padre, Él comienza a gemir dentro de ti para provocar la oración que se alinee la voluntad de Dios para que pueda ser contestada? Por eso gime el Espíritu Santo. Gime porque no sabemos cómo pedir ni cómo conviene, pero gime para que nosotros estemos en armonía con la voluntad de Dios y con el propósito de ayudarnos en nuestra debilidad. Alguien diga amén en este lugar. Porque algunos me dicen, pastor, yo no sé cómo orar. No te preocupes, ora, que el Espíritu Santo va a enderezar tu oración. Que Él te va a enseñar y Él va a desbordar en tu corazón lo que está en el corazón del Padre. Porque esto es lo que he descubierto a lo largo de la vida cristiana. Las oraciones que Dios contesta no son las que nosotros hacemos con mucha fe, son las que estaban en el corazón de Dios. Y por causa de la fe en Él y de la relación con Él, el Espíritu Santo nos enseña a pedir lo que el Padre quería que nosotros pidiéramos. Lo que el Padre quería, porque la Biblia dice que Él responde lo que es conforme a su voluntad. Alguien diga amén. Se quedan todos calladitos porque ustedes decían, uy, entonces lo que pedí ayer a lo mejor no. No, quizás no. Quizás no, tal vez sí. Me encanta algo que en algún momento el pastor Charles Stanley dijo con relación a la oración. Él dijo que Dios responde a las oraciones de 3 maneras. La primera respuesta de Dios a la oración es, en muchas ocasiones, no. Y debes disfrutar el no de Dios. Porque todo no de Dios no es capricho del cielo, es el deseo del Padre de que no te vaya mal. Charles Stanley dice, la otra respuesta que Dios le da a nuestra oración y la que siempre esperamos es sí. Pero ese sí está en relación con la voluntad de Él. Digan conmigo, sí. Pero también Dios responde muchas veces con un espera. Y es un no prolongado, pero que va a derivar en un sí. Porque lo que estás pidiendo quizás sí sea la voluntad de Dios, solo que lo estás pidiendo fuera de tiempo. Entonces hoy el Señor te dice, sí te va a tocar sufrir, pero deja al Espíritu Santo gemir dentro de ti y que le diga al Padre que haga realidad las oraciones en el tiempo de Dios. Tal vez esto sea para alguien en este lugar, porque estás desesperado o desesperada por recibir algo que tal vez Dios te va a dar, pero no es ahora. Ten paciencia. Ahora, el apóstol Pablo, cuando leíamos este pasaje, nos hablaba de 2 realidades, ¿verdad? Una realidad se llama, digan conmigo, sufrimiento. Y de eso he estado hablando. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿cómo logra conciliar el apóstol Pablo estas 2 etapas y estas 2 realidades? La etapa del sufrimiento en la que estamos hoy, donde la creación gime, donde gemimos nosotros los creyentes, donde gime el Espíritu Santo. ¿Y cómo logra conciliarlo Él con la realidad de la gloria a la cual todo el tiempo nos está apuntando? Y nos está diciendo ahora a través de Pablo que nosotros nos vamos a mover de esta realidad de sufrimiento y cuando menos nos esperemos vamos a despertar en la realidad de la gloria y ahí todo va a ser eterno, perfecto y bueno para siempre. Pero ¿cómo somos transicionados? ¿Cómo somos movidos de esta realidad que sufre a la realidad de la gloria? Y Pablo usa una sola palabra, encierra este criterio en una sola palabra y es la palabra esperanza. Digan con todos conmigo, esperanza. Diga a la iglesia, esperanza. De paso, si hay alguna esperanza aquí, se despierta, a lo mejor está dormida. Digan todos conmigo, esperanza. La esperanza es algo grandioso que el Espíritu Santo nos ha dado. La esperanza no es la fe. La fe nos sostiene en el hoy. La esperanza nos proyecta al mañana. La fe nos permite vivir hoy la experiencia en Cristo, pero la esperanza nos hace ver lo que viene mañana. Mi bisabuela, que no hablaba mucho, por alguna razón, cada vez que mi mamá iba a visitarla, ella siempre me hablaba a mí del cielo. Me hablaba de las calles de oro y me hablaba de lo que ella un día iba a ver y lo que veríamos nosotros por la fe. Y no le hablaba mucho a la gente y no hablaba mucho con los demás, pero quizás a lo mejor el Señor estaba preparando el camino a través de ella para que yo me enamorara de la idea de la gloria de Dios. Y siempre me he sentado a los pies de ella, ya ancianita, cerca de 90 años, bien delgadita, había sufrido mucho. Uno de sus hijos fue encontrado incinerado en su propia casa cuando hubo un accidente. Su propia casa se había quemado, su esposo ya había muerto, había sufrido, había tenido pérdidas. La vida había golpeado a esta mujer, pero no había perdido la fe. Y me recuerdo yo con 6 años, 7 años, y ella decirme,
hay un lugar nuevo, hay calles de oro, hay mansiones celestiales que el Señor preparó para los que creemos. Y entonces me hablaba de la fe y me hablaba de la experiencia de creer en Cristo y de soñar con que a pesar de todo lo que vivamos en esta vida, el que cree en Cristo tiene esperanza. Y Pablo dice aquí que la esperanza es la clave para que nosotros podamos vivir en esta realidad pensando en aquella y conectados con aquella. Y nos dice que también la creación, la misma creación que gime, está llena de esperanza. Digan conmigo, esperanza. La creación, dice Pablo, versículo 19, la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21 dice así, y lo leo a continuación: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Digan conmigo, toda la creación. Diga, toda la creación espera con anhelo, dice la versión del 60, la manifestación de los hijos de Dios. La versión que acabo de leer aclara lo que esa frase quiere decir. Dice que espera el día en que será revelado quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Porque yo les digo a ustedes que yo soy un hijo de Dios y ustedes me lo dicen a mí. Y tenemos que aceptar eso y creer que cada uno es un hijo de Dios. Pero aquí el único que sabe quién es un hijo de Dios eres tú y Dios. Porque yo no veo tu corazón. Y soy yo y Dios, porque yo no veo mi corazón. Entonces hay muchos que dicen ser, que no serán. Esta expresión, la manifestación de los hijos de Dios, hoy en día es usada por la iglesia para promover una posición donde dice, la iglesia va a tomar dominio del mundo. Y los cristianos van a dominar la política. Y van a dominar la esfera de la ciencia y la esfera de la cultura. Y van a dominar la esfera de la educación y del conocimiento. Y los cristianos se van a posicionar en todas esas esferas. Y si bien esto en parte es verdad, de que como creyentes vamos a expresar nuestra fe donde quiera que estemos. Y si eres un doctor, un científico, un ingeniero de la NASA, un albañil, un maestro en una escuela, o trabajas quizás en el área de la música o en cualquier posición donde esté, ahí Cristo debe brillar a través tuyo. Porque la vida cristiana no se vive el domingo en un templo, se vive en todos los días de la semana y en cualquier lugar donde estemos, haciendo lo que nos toca hacer. Porque vida cristiana es todo lo que un cristiano vive. Pero de ahí a pensar que la manifestación de los hijos de Dios es cuando la iglesia gobierne sobre la tierra, es una mentira. Porque Cristo dijo que la maldad iría en aumento, que el amor de muchos se enfriaría, y preguntó como si pudiera ser posible, lo cual creo que no será: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que el mundo que anunció Jesús antes de su venida, inclusive lo describió muy parecido a Sodoma y Gomorra, y lo describió como un mundo secularizado, donde el mal avanzaría y donde los creyentes tendríamos que estar muy firmes para proyectar nuestra fe. Nuestra fe no en declarar que tendré un auto nuevo, nuestra fe en decir que creo en Cristo, que Él es mi Salvador, aunque eso comprometa mi imagen y mi credibilidad dentro de la sociedad en la cual vivo. Hello, ¿alguien puede decir amén? Porque si ahora yo comienzo a declarar, vendrá un carro nuevo para ti, ¡aleluya! Pero al yo decirte que tú te levantes y digas, Cristo es el Señor, más allá de lo que la sociedad diga, eso habla de valentía, de verdadera experiencia, de haberle creído a Cristo. Por eso decía, hoy pagan el precio muchos de ser cristianos, cortándoles el cuello en sus países. El nuestro será en que quizás no seamos políticamente correctos con decir lo que creemos. Por lo tanto, cuando Pablo dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la traducción quizás más correcta es esta: está esperando que se revele quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y esa es la esperanza que tiene la creación, porque cuando se van a expresar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Pablo decía, Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto: el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de Jesucristo es el día en que Él venga. Y el día en que Él venga, todo el que es suyo, Él lo pondrá a su derecha, y todo el que no es de Él lo pondrá a su izquierda. En ese día se sabrá quién es cizaña y quién es trigo. En ese día las redes serán limpiados y los peces buenos serán puestos de un lado. En ese día el trigo será guardado en el granero de Dios y la cizaña será quemada afuera.
En ese día, los que digan, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, sané, y el Señor les diga, apártense de mí, hacedores de maldad. No porque el profetizar y el hacer milagros sea maldad, sino que intentarlo hacerlo sin tener una relación con Cristo no es nada. Por eso Jesús le dice a los discípulos, cuando le decían, en tu nombre echábamos fuera demonios y sanábamos a los enfermos, y Él les dice, inclusive yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se me vuelvan locos con esto. Más bien celebren que su nombre está escrito en el libro de la vida. Nunca lo que hacemos por Cristo será mayor que quienes somos en Cristo. Tú tienes que entender que el mayor milagro y el mayor mensaje y la mayor gloria de Dios está encerrada en una cruz, en una persona y en la salvación que tenemos por medio de Él. Nunca en lo que hacemos por Él. Nunca en lo que decimos que somos por lo que hacemos, sino en quienes somos por quien creemos. ¿Alguien puede decir amén? La creación está esperando que se manifieste eso. Toda la creación espera con anhelo el día futuro, dice Pablo, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Alguien diga amén. Y luego dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte. Digan todos conmigo, la muerte. La creación dice, ya no va a haber muerte, los animales saben que van a resucitar. Hay un conflicto teológico por siglos. ¿Habrá animales o no en el cielo? Los perros van al cielo. De hecho hay un título de una película. La Biblia dice que la creación será librada de la muerte, y si los animales son parte de la creación, yo le digo a Isaac cuando me pregunta, papi, ¿y podré tener algún día un león? Y se lo pides al Señor cuando el mundo, los leones sean mansos. Y dice la Biblia que el niño jugará con el pichón de la serpiente o allí el áspid, la serpiente pequeña, y el otro se revolcará con el león y todo será paz. En ese día se lo podemos pedir. A lo mejor te asigna uno. Yo le voy a pedir un dinosaurio. Pero lo cierto es que la creación está esperando ser liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Yo no sé si ustedes pueden creer esto, pero yo creo todos los días que este mundo no es todo lo que nosotros vamos a ver. Que el Señor va a reformar este mundo. Que los elementos, como dice Pedro, ardiendo serán descompuestos, y el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, dice Juan en Apocalipsis. Las primeras cosas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Y ya no habrá falta de sol, no habrá falta del sol ni la luna, porque el Señor mismo alumbrará. Ya no habrá día ni noche, porque el Señor será la luz de los hombres. Y en ese lugar reinará la paz, reinará la bendición, reinará la bondad. Sabremos lo que es el bien, conoceremos, dice Pablo, cara a cara como fuimos conocidos. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá separación, ya no habrá fronteras, ya no habrá color, ya no habrá raza. Ya no habrá que votar por un presidente. Cristo será el Rey de reyes y Señor de señores. Ya no habrá países peleándose unos con otros. Ya no habrá guerras entre el mundo. Cristo será el Señor de señores, y solamente estarán allí los que proclamen con libertad y de forma voluntaria que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero eso ocurrirá como un resultado de nuestra fe presente. Estaremos allí si creemos hoy. Y Pablo dice, y con esto llegamos al final de esta prédica, que los creyentes tenemos la esperanza también como el combustible de nuestra fe. Digan conmigo, esperanza. Lo que me sostiene y te sostiene a ti es la esperanza. Lo que te permite creer que los que se fueron, que estuvieron un día aquí en esta misma iglesia y que murieron siendo cristianos, se van a levantar de la tumba y los volveremos a abrazar, ya no viejitos, sino ahora nuevos, glorificados, con un cuerpo que no morirá jamás. Es nuestra esperanza de fe. Es la Biblia que creemos. Si nosotros creemos que un día aún nuestros cuerpos envejecidos y nuestros cuerpos dolidos y nuestros cuerpos sufridos serán transformados por la gloria de Dios, es porque la Biblia lo dice y le creemos a la Biblia. Versículo 23, en la segunda parte dice, leo todo el versículo: los creyentes gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos, dice aquí el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Y luego dice, nosotros también esperamos con una esperanza ferviente que llegue el día. Esperamos con una esperanza ferviente que llegue el día. Digan conmigo, estamos esperando que llegue el día que nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. No esperes ganarte la lotería, esa no es la esperanza.
No esperes que aparezca por allí un título de nobleza y eres heredero en Europa de la casa del rey Cipriano. Ten la esperanza puesta en que llegará el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Alguien celebra el nuevo cuerpo? Mujeres, no celulitis. Ya no habrá falta de visión. Algunos dicen, ya no veo ni un burro a 3 pasos. Pues vas a verlo todo. Ya no habrá grasa, no habrá colesterol. ¿Tú sabes lo que es comer sin temor a enfermarte? Que el Señor te diga, come, no te preocupes, que no te va a subir el colesterol. Diabéticos no hay aquí. Yo me imagino que haya dulce en la mesa del Señor. Qué maravilloso es que nosotros tengamos esta esperanza. Y dice el apóstol Pablo, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Recibimos esta esperanza el día que creímos. Qué tremendo, que la esperanza es futura, pero nosotros ya tenemos. La esperanza nos proyecta algo que es de mañana, pero nosotros estamos disfrutando por la esperanza que recibimos el día que creímos lo que vamos a tener mañana. Esa es la grandeza de la fe. Nunca comprometas tu fe por las cosas del hoy. Nunca pierdas la esperanza por la realidad del presente. Que un diagnóstico médico no quite la esperanza que tú tienes. Que una cuenta de banco no le robe esperanza a tu corazón. Que un auto roto no te quite la esperanza del cielo. Que un problema familiar no le quite el gozo a tu corazón y la esperanza a tu espíritu. Sino que cada día nosotros estemos anclados en lo que realmente tiene valor y tiene precio: Dios y su eternidad. Pastor, ¿cómo lo conciliamos con el presente? ¿Cómo lo concilio con noches que no puedo dormir porque hay cuentas sin pagar? ¿Cómo lo puedo hacer con estos dolores físicos, con el diagnóstico que pesa sobre mis hombros? O con el conflicto familiar que no se resuelve y pasan décadas y la familia no se reconcilia. ¿Cómo hago para tener paz? Acuda a Cristo. Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así me decía una hermana el día de ayer que hablaba con ella. En medio de la crisis que vivimos, familiar, de enfermedad, de transición en nuestra vida, Alex, tengo paz. ¿Y cómo es posible que yo tenga paz? Y luego me dice, bueno, el apóstol Pablo dijo que recibiríamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú tienes los ojos puestos en el lugar que deben estar, Él te regalará la paz, la paciencia y la confianza de estar seguro que aunque no vivimos en un mundo perfecto, sí estamos en el perfecto. Y Él sabrá lidiar con nuestros asuntos presentes en la medida que nosotros anhelemos lo que Él tiene para nosotros. Y en la medida que nosotros tengamos nuestra mira puesta en Él. El autor de Hebreos o el escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús no solamente escribió el libro de la fe, Él terminó el último capítulo. Cada vez que te deprimas, cada vez que tengas miedo, cada vez que escuches de catástrofe, cada vez que pienses en las pandemias, en las epidemias que reinan en el mundo, busca la última página de la Biblia. Ahí estamos tú y yo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, con el Señor, gozando para siempre de su eternidad. Allí no hay sufrimiento, allí no hay muerte, allí no hay dolor, allí hay gloria reinante y nosotros reyes y sacerdotes con Cristo para siempre. Alguien celebre al Señor en este lugar y dele honra, alabanza a nuestro Señor. La pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer hoy es: ¿estoy en Cristo? ¿Tengo verdadera salvación? ¿O estoy sosteniéndome en la fe de mis padres, en algunas prácticas religiosas? ¿O tengo una relación que se sostiene en la persona de Jesús? ¿He creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿He creído que Él murió en mi lugar? ¿He creído que Él bajó a una tumba y sepultó con ella la muerte que me separaba de Dios, el pecado que me separaba de Dios? ¿Creo en la resurrección?
Creo que Cristo se levantó de los muertos y que todos los que en Él creemos seremos resucitados con Él. Creo que yo no me puedo salvar a mí mismo. Creo que mis acciones no me comprarán el cielo, sino que la eternidad es la garantía de haber creído en Cristo y que mis acciones van a ser el resultado de la persona del Espíritu Santo trabajando en mí para producir las obras que le agraden a Dios. ¿Tengo evidencia todos los días de que el Espíritu Santo vive en mi vida? Pastor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo tengo evidencia? Cuando pecas, como decía hace un tiempo atrás, cuando pecas, Él te va a poner sufrimiento dentro de ti, dolor por tu pecado, y te vas a arrepentir. Y cuando seas tentado antes de pecar, Él te va a librar de la tentación y te va a dar una fuerza que no es humana. Y cuando estés en un ambiente que deshonra a Dios y que no es agradable a Dios, tú te vas a sentir fuera de lugar y vas a querer correr al refugio y al lugar donde Dios y tú tienen un encuentro. Y te vas a dar cuenta de que has sido transformada, que has sido transformado, que eres una persona diferente. No porque tú a través de ejercicios mentales lograste cambiarte, sino porque el Espíritu Santo produjo en ti una vida diferente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y si estás en Cristo y esta es tu fe que ha perseverado a lo largo del tiempo, meses, años, y todavía estás en Él, lo cual es un milagro, entonces seguirás en Él por el resto de tu vida y despertarás un día en la gloria para disfrutar de ella para siempre y de Dios para siempre. Alguien denle un aplauso al Señor Jesucristo en este lugar.